Entonces, pues vamos a hacer otro ejemplo de sistemas térmicos ya para terminar con el tema. Ya vimos que son los sistemas más fáciles. Nada más vamos, al igual que en los otros, a profundizar un poquito más. Por ejemplo, hablar de las unidades, que ya lo hemos hecho en los otros sistemas. Y en este solo vimos las ecuaciones. Siempre vemos primero las ecuaciones, los modelos, hacemos algún modelado. Y luego ya vemos las unidades para comprender mejor de lo que está hablando, aunque ya yo sé que esto ya lo han visto, solo les digo en termodinámico, en alguna otra materia, o incluso en física, pero bueno, vamos a poner aquí las unidades, sería teta, ya dijimos que son las temperaturas, teta 1, teta 2. También vimos que la teta 1 sería la temperatura de mayor energía y la 2 sería la de menor energía. Entonces, si tenemos dos cuerpos, uno con 50 grados centígrados y el otro con 30, pues obviamente el de 50 va a ser la temperatura 1 y el de 30 va a ser la temperatura 2. ¿Por qué? Pues porque eso me define hacia dónde va a ser el flujo de calor. Entonces, esta sería la temperatura Q. Bueno, y aparte las unidades serían grados centígrados, grados Kelvin, cualquier unidad de temperatura. Luego sigue el flujo de calor, y sus unidades son joules sobre segundo o watts. Ya sabemos que un watt es igual a un joule sobre segundo, entonces ya sea que lo pongamos en joules sobre segundo o en watts, está bien. La capacidad calorífica o capacidad térmica, esta va a estar en joules sobre grados centígrado. Luego vamos con la resistencia térmica, o resistividad térmica. Resistencia térmica, ya sabemos que el producto de RC nos debe de dar segundos, siempre en todos los sistemas el producto RC, resistencia por capacidad, nos debe dar tiempo. Entonces eso nos deja ver que entonces, las unidades de la resistencia térmica serían grado centígrado por segundo sobre joule. Multiplicamos R por C y nos va a dar segundo. El número de grados centígrados y los joules. Además, también podemos nosotros calcular la resistencia, así como lo habíamos visto también para la capacidad calórica, que era el calor específico por la masa. C es igual a calor específico por la masa del material, calor específico del material por la masa del material. Pues también la resistencia puede determinarse, la resistencia térmica, por la longitud del material dividido entre la conductividad térmica del material y multiplicado por el área de la sección transversal del material. Entonces voy a poner aquí para que también lo tengan. Alfa es la conductividad térmica. Obviamente va a ser la conductividad térmica no del material que estamos estudiando, sino o teniendo su comportamiento de temperatura, sino del material que está ofreciendo la resistencia térmica al flujo de calor. Pues yo creo que estas serían todas las unidades. Ya, como ya hemos visto, son sistemas muy sencillos. Vamos a hacer entonces otro ejemplo.
supongamos que tenemos un... Tenemos un contenedor y dentro de este contenedor hay un objeto. Poner aquí el objeto. Y ponemos alguna base para que simular que está dentro del contenedor sobre una base. Y pues, este contenedor tiene un cierto material, un recubrimiento con una cierta resistencia térmica. De tal manera que entonces se pretende que la temperatura a la que está el objeto, o más bien la temperatura del interior del contenedor, pues es la temperatura que va a acabar estando en el material que está aquí. Entonces, aquí dentro del contenedor habría una temperatura, podríamos llamarle temperatura T, temperatura del contenedor, y aparte, aquí tendríamos en el material una capacidad térmica C, que está definida, ya dijimos, por la masa del material y el calor específico del material. Pero bueno, suponiendo que ya nos dan la capacidad, o si no, pues si nos dan estos dos términos, pues calculamos la capacidad. Además, a este contenedor estaría aplicándosele un flujo de calor de entrada, que es el que se va a encargar de elevar la temperatura del interior del contenedor y a su vez del material. Y bueno, aquí lo dejé muy pequeño, pero todo esto que está aquí alrededor, si pueda creo que no tiene la opción de rellenar. ¿O será esta? Bueno, voy a ver si es esta. No. Pues, bueno, voy a o diferentes colores, pero que tampoco es bastante simple esto. Bueno, no. Esto sería un material con una cierta resistencia térmica. Y esto pues estaría oponiéndose al flujo de calor de entrada. Aquí lo voy a poner. Sería una cierta resistencia térmica. Y en el exterior pues habría una temperatura ambiente. Digamos, esa sería la temperatura ambiente, sería la temperatura del contenedor, a la que va a estar también el material, y el material tiene una cierta capacidad térmica. Yo creo que ya sería todo. Bueno, voy a poner aquí el enunciado, obtener el modelo matemático. Para el comportamiento
de la temperatura del material. Obviamente el material de este cuerpo que está aquí. Bueno, además, para que, bueno, sea distinto al otro, pero vamos a suponer que hay un flujo de calor al exterior, entonces, pues este material sí ofrece cierta resistencia, pero de todos modos va a haber un flujo de calor de exterior hacia afuera. Entonces sería un flujo de salida. Vamos entonces a hacer el modelo. Pues planteamos la ecuación que ya habíamos visto de el flujo es igual a la capacidad por la derivada de la temperatura del material con respecto al tiempo. Pues hay que plantear esta ecuación, pero ya sabemos que al igual que en los sistemas hidráulicos, eléctricos, pues esto es no solamente Q, sino es, bueno, es el flujo total. Entonces sería la suma algebraica de los flujos de entrada y salida. O, sí, pues los flujos que se generan tanto para transmitirle calor al material que nos interesa como del material hacia el exterior si lo hubiera. Y aquí pues sabemos que el contenedor va a estar recibiendo un flujo de calor, pero aparte hay un flujo hacia el exterior. Entonces, el planteamiento sería así, sería el flujo de entrada, sería el flujo que rige, sería, si tratamos de calcular el material, pues entonces obviamente el flujo de entrada sería el flujo mayor, el de mayor energía, menos el flujo de salida, que sería Q o Q subíndice O. Y esto sería igual a la capacidad del material, multiplicado por la derivada de su temperatura con respecto al tiempo. Pues bueno, esto siempre va a ser muy fácil. Si aquí hubiera otra entrada de calor, pues aquí tendríamos otro flujo. Si tuviéramos otra salida, otra disipación de calor, pues también la agregamos aquí. Para estos casos, esto es lo más que vamos a encontrar. No tiene sentido que, digamos, hay un flujo de calor del exterior y aparte otro mediante inducción y aparte otro mediante convección. Se puede dar, pero pues generalmente solo se aplica, solo hay una fuente de calor y pues un escape también del calor que se está tratando de que el cuerpo lo absorba. Entonces, bueno, esta ya está planteada, sería la ecuación 1. Vamos a ponerlo, aunque no tiene sentido porque ya es muy sencillo esto, ya lo hemos hecho. Y ahora vamos a definir el flujo de salida, que es el que podemos poner en función de las temperaturas del contenedor y de la temperatura ambiente. Entonces, el flujo de salida sería igual a la diferencia de temperaturas. Ya hemos dicho que la temperatura 1 va a ser la temperatura de mayor energía, que obviamente sería la temperatura del interior. Entonces, la temperatura del contenedor menos la temperatura ambiente, que pues, no sé, siempre se toma como 25 grados centígrados, a menos que les digan alguna otra cosa. Y dividido entre la resistencia térmica. Sabemos que esto es como si fuera corriente, igual a diferencia de potencial entre resistencia, la ley de Ohm. Esa sería la ecuación 2. Entonces vamos a sustituir la 2 en la 1. Voy a mover la luz para acá. Entonces quedaría Q menos la temperatura del contenedor menos la temperatura ambiente
entre la resistencia térmica. Esto sería igual a la capacidad del material multiplicado por la derivada de su temperatura. Ya podemos ponerle Z. Y esto lo reacomodamos y podemos poner como C por Z punto más Z. Bueno, esto falta. Aquí lo voy a corregir para que quede claro que solo hay dos temperaturas. Esta sería la del contenedor, obviamente. Entonces aquí faltaría esto. Aquí faltaría esto. Ahora sí, sería esto. Esto lo pasamos para este lado. Sería más ZC menos ZA, que es la temperatura ambiente entre la resistencia al flujo de calor. Y todo esto sería igual a Q, que es el flujo de entrada. Y esto lo podemos todavía poner de otra manera, que para dejar esto solo, que sería este punto más sería 1 entre RC por ZC, y esto es igual a sería igual a Q. Si dejamos sola ZC, pues va a quedar obviamente 1 entre C. Lo voy a poner así. Sería 1 entre C por Q. Y luego esto lo pasamos para el otro lado, quedaría más la temperatura ambiente entre R. Y como C lo vamos a pasar dividiendo todo, pues quedaría entre R, C. Y este es el modelo. Bueno, este es el modelo matemático buscado. Ya la forma en la que lo pongamos ya depende de nosotros. Si quieren dejar aquí multiplicando RC a ZC punto, pues aquí quedaría todo multiplicado por RC y acá quedaría Q por C. Pero bueno, ya depende de cada quien. Yo aquí traté de dejar ZC, la derivada de ZC sola, sin coeficiente. Pues paso C dividiendo. Esto va a quedar aquí RC. Por eso queda tanto esta como esta dividido entre RC. Aquí está ZC y θA dividido entre RC. Y Q queda dividida también entre C. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, de mi parte no. Ok, gracias. Bueno, vamos a dar algunos valores. Voy a poner aquí, por ejemplo, el flujo de entrada. Puede ser, no sé, vamos a poner valores simplemente. Puede ser un joule sobre el segundo. La temperatura ambiente igual a 25 grados centígrados. La temperatura del contenedor, pues no esa es la que queremos modelar. La capacidad térmica del material
La resistencia, ¿qué valor podemos ponerle? Sería puede ser 0.5 joules sobre grado centígrado, y la resistencia puede ser 5 grados centígrados por segundo sobre joule. ¿Qué nos falta? Bueno, falta esto no falta nada, ya tenemos todo. Tenemos Q, R, C, zeta A, pues ya tenemos absolutamente todo. Entonces, igual que en los ejemplos anteriores, por favor, para que practiquen, obtengan la gráfica del comportamiento de la temperatura de este material con estos valores. Profe, ¿y teta C no tiene un valor? No, si le damos valor a teta C ya no tenemos ecuación porque eso es lo que vamos a terminar. Ah, cierto, sí. Ajá. ¿Consideramos condiciones iniciales 0? A ver, déjame ver. Estaría bien. Pues no, pueden considerar, lo más lógico sería que la temperatura interior inicial sea igual a 25 grados centígrados también. Obviamente, si no hablamos de esto, entonces quisiera decir que esto estuvo en refrigeración antes de tratar de calentarse, entonces vamos a asumir que la temperatura inicial no la ponemos 0, porque pues, implicaría que está enfriado el material. Vamos a suponer que está a temperatura ambiente, que a partir de ahí va a empezar a incrementarse su temperatura mediante el flujo de calor de entrada. Entonces, teta C, bueno, ahí puse sería 0, ¿no? Y su derivada, esta sí la vamos a poner 0. Son las 3, entonces yo creo que, bueno, para que todos lo intenten y todos traten de hacerlo y terminen, a las 3:30 verificamos los resultados, por favor. Entonces tendrían 30 minutos para hacerlo, espero que les alcance el tiempo y pues yo aquí voy a estar. Perdón, profe, ¿me podría repetir la indicación? Lo que vamos a obtener, ¿o qué sería? Lo que dije ahorita al final, que son las 3 en punto, bueno, ya son 3:02, entonces serían 30 minutos para que ustedes obtengan la gráfica del comportamiento de la temperatura del material, que es teta C. Entonces aquí están las condiciones iniciales, los parámetros, nada más hay que sustituir aquí y pues ver qué es lo que nos da para ver el comportamiento de la temperatura del material.
Entonces serían 30 minutos, a las 3:30 checamos resultados para ver qué es lo que obtuvieron. Por favor. Oiga, profe, pero no se ocupa el flujo de salida también. El flujo de salida, tienes razón, tienes razón. Y el flujo de salida, forzosamente, se tiene que dar. Y ya sea que sea una ecuación, porque sí puede ser una ecuación fallando, que el flujo de salida no sea constante, pero en esta ocasión lo vamos a dar constante. Aunque, bueno, si se fijan aquí en la ecuación que el flujo de salida lo pusimos en función de temperaturas, entonces no está involucrado el flujo de salida aquí en la ecuación. Entonces no habría necesidad de conocer. Tenemos implícito en esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Es que en la última ecuación, luego no se puede resolver para alguna variable, ¿no? Porque son dos, sí, nomás hay una ecuación. ¿Porque son dos qué, perdón? Porque son dos variables, pero nomás es una ecuación. A ver, ¿cuál sería la otra variable? O sea, es teta C y teta A, ¿no? No tenemos dos variables, solo tenemos una. Teta es un valor, es la temperatura ambiente, son 25 grados centígrados. Pero también tendría que variar, ¿no? Porque pues también hay flujo. Es prácticamente imposible que tú varíes la temperatura ambiente mediante un horno que está, digamos, que es térmico, porque eso es para lo que sirve la resistencia térmica que está aquí. Entonces es imposible que si tú pones a funcionar un horno de microondas, por ejemplo, que es lo que prácticamente tenemos aquí, aunque haya un flujo, pues tú consideres que la temperatura ambiente va a variar. O sea, que tú pongas un termómetro de afuera y digas, ok, puse a trabajar el horno y la temperatura ambiente varió de 25 a 27 grados centígrados. Es prácticamente imposible, igual que el refrigerador lo tenemos funcionando y pues eso no afecta a la temperatura exterior realmente. Es como cuando poníamos el flujo de salida del último contenedor, cuando teníamos dos tanques y el último tanque tenía un flujo de salida, pero al exterior. Entonces decíamos, ok, no podemos decir que va a ir a dar a una cierta presión porque ya es el exterior. Entonces la presión de salida era, o la presión a donde iba a dar ese flujo final se considera cero. Y tampoco podríamos suponer que va a provocar un cambio de la altura del líquido al final porque no tenemos un contenedor al final. Entonces aquí no habría un cuerpo que estuviera recibiendo esta temperatura, sino sale simplemente a temperatura ambiente, que debe ser pues una temperatura constante. Ya si tuvieran aquí un objeto pegado al horno, en esta parte, mediante un método estuviera adherido, entonces sí hablaríamos de que ese objeto ya no sería temperatura ambiente, sino sería temperatura del objeto que está afuera del horno, y este flujo de calor pues estaría modificando su temperatura, que estaría a temperatura ambiente al inicio, pero con este flujo de calor de salida, pues obviamente va a modificar su temperatura. Pero estamos hablando de que aquí es el exterior ya y es temperatura ambiente, pues no podemos cambiar la temperatura del entorno mediante un sistema como este. Si fuera un sistema abierto, pues entonces sí, como un calefactor o un ventilador, pero en este tipo de sistemas, si no podemos considerar que vayamos a modificar la temperatura ambiental mediante un sistema cerrado. Solo se consideran las pérdidas aquí para no suponer que esto es perfecto y para agregarle una complejidad al problema, pero pues no podemos decir que esta sería una incógnita o que sería algo variable.
Bueno, ya se va a acabar la reunión. Ahorita se vuelven a unir, por favor, para continuar.
Por favor, me dicen si estos son los valores que había puesto porque no los anoté. Creo que era 5. Sí están bien entonces estos valores, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Los voy a sustituir entonces en la ecuación. Ya voy a ponerlos para ver cómo queda. Sería la derivada de la temperatura del contenedor interna y que sería pues la misma se pretende que del objeto que está aquí, del material que está aquí, más 1 entre RC, sería 1 entre 2.5, nos daría 0.4 por la temperatura del contenedor. Y esto es igual a 1 sobre C, 1 entre 0.5, nos daría 2 por Q, que es 1, nos da 2, más 1 entre RC, ya lo habíamos calculado, sería 1 entre 2.5, que es 0.4, 0.4 por zeta A, la temperatura ambiente, 0.4 por 25, y eso nos daría, sería 10. Entonces ya nos queda finalmente esto. Esa sería la ecuación que debemos resolver, ecuación de primer grado, de primer orden, con incógnita, no homogénea. Bueno, ya se cumplieron los 30 minutos. ¿Alguien obtuvo la gráfica de la salida o la ecuación? Sí, profe. Ok, ¿qué te da? La expresión da 30 menos 5 es a la menos 0.4t. Sería 30 menos 5, Ujú. menos 5e
A la menos menos ¿qué? 0.4. 0.4 T. Ok. Muchas gracias. Basándonos en esta ecuación, si nosotros la ponemos de otra manera para poder visualizar los parámetros de, digamos, críticos o de interés, quedaría aquí 30 por 1 menos, y aquí sería pues un sexto, e a la menos 0.4 T. Y ya con esto podemos saber qué es lo que nos va a dar en la gráfica, sin necesidad de graficar. Esto es tiempo en segundo, y esta es la temperatura del contenedor en grados centígrados. Y el valor al que llegaría sería 30 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo le tomaría? Pues sería tau es igual a RC, y ya sabemos que esto sería la ecuación T entre RC. Entonces RC es igual a 1 entre 0.04, tau es igual a 1 entre 0.04. Bueno, tau es igual a 1 entre RC, pero para calcular el tiempo, pues hay que hacer esa operación. Sería... Bueno, aquí ya nos daría el 5 tau. Sería igual a 12.5 segundos. Obviamente aquí tendríamos 2.5 segundos. Entonces aquí bueno, vamos a hacer una división más o menos. Sería y tendríamos que en 12.5 por aquí tendríamos el valor ya muy cercano a el valor final. Entonces, trazamos la gráfica. Y pues así nos quedaría. No, perdón, está mal esto aquí. Voy a corregir, porque empezamos desde 25, es la temperatura inicial del cuerpo. Entonces ya aquí vamos a dividir en 3, serían 10, 20 y 30 grados centígrados. Entonces sería aquí 25. Entonces partiría de aquí. Esa sería la gráfica de o el comportamiento, la gráfica del comportamiento de la temperatura del material que está aquí adentro. Comenzaría en 25 grados centígrados, se elevaría, y a los 12.5 segundos llegaría a un valor más o menos estable, ya en el que se estacionaría. El final es 30. Aquí ya llegaría, no sé, 29.999. ¿Alguna duda?
No, profe, todo claro. Ok, lo que me comentaban de la temperatura ambiente que debería de variar, ¿sí se comprendió o no? ¿O queda todavía hay alguna duda? No, sí está bien, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Ok. A lo mejor donde sí lo planteé mal aquí fue en poner el flujo de entrada así, pero bueno, es que no sabía, no pude, no se me ocurrió otra manera de decir que el sistema estaba teniendo generando un flujo de calor hacia el contenedor, pero pues en sí este es el sistema, entonces a lo mejor lo correcto hubiera sido a lo mejor hacer esto. Es que aquí no sé, si lo hago así no se entiende muy bien, pero pues aquí había un flujo de calor generado por el sistema y que va a provocar que el interior del contenedor se caliente a una cierta temperatura. Entonces es como decir que lo que va a generar la temperatura está pues muy en contacto con el interior del contenedor y no está en el exterior. Pero bueno, se ve un poco raro ponerlo aquí. ¿Cómo va a generarse un flujo de la nada hacia o del interior hacia el material o hacia el mismo interior? Pues por eso lo planteé así, pero bueno, así se plantea generalmente cuando se dice que un sistema está generando un flujo de calor, pues se pone así la indicación, pero bueno, a lo mejor si se pone así se entiende un poco mejor, aunque pues tratando de comprender que este sistema está generando este flujo de calor y a su vez hay una cierta pérdida de flujo de calor o una salida de flujo de calor debido a que la resistencia térmica pues no es perfecta, como ninguna lo es, entonces va a haber una cierta pérdida. A lo mejor así se entiende un poco mejor y esta temperatura ambiente pues tiene que ser constante. Les digo, ningún sistema cerrado va a poder cambiar la temperatura de un exterior. Si de por sí un sistema de calefacción, si no es muy bueno, jamás se va a notar en el ambiente la temperatura, el cambio de temperatura. Pues obviamente en un sistema cerrado donde se procura que no haya fugas, pues mucho menos. Ya a lo mejor para ejemplificar mejor, vuelvo a poner aquí rápidamente, ya no he estado tan a detalle, pero el sistema de los tanques, donde aquí teníamos una presión 1, una presión 2, y aquí teníamos la salida del tanque 2, y aquí pues decíamos que la presión que había acá era 0, o sea, no generaba ningún cambio de presión a la salida porque esto iba ya al exterior. Ya no había un contenedor aquí al cual pudieran cambiarle la presión. Podríamos decir, ok, pero si está cambiando la cantidad de material o de materia en esta parte, pues tiene que haber un cambio de presión. Pues es que no se puede considerar que la salida de este líquido de este entorno cerrado va a generar un cambio de presión en el exterior que se pueda medir mediante un instrumento de medición, mediante un manómetro, perdón. Entonces, y de la misma manera, aquí tenemos un flujo Q1, aquí teníamos un flujo Q, aquí tenemos un flujo 2, y decíamos que este flujo 1 era provocado por una altura 1 que iba a una altura 2, pero decíamos que este flujo 2 era provocado por una altura 2, pero ya no llegaba aquí a una altura 3, es lo mismo que aquí. Aquí ya no podemos hablar de una altura 3 provocada por este flujo, porque aquí ya no hay contenedor, es lo mismo acá. Aquí no hay un cuerpo al cual transmitirle el calor, tenemos simplemente el ambiente. Entonces ya no podemos hablar les digo, si nosotros dijéramos, ¿qué pasa si tengo aquí un objeto pegado al horno y este objeto inicialmente está a una
a una temperatura ambiente, está a 25 grados centígrados. Está a temperatura ambiente. Entonces, aquí sí aplica lo que decía tu compañero de si tenemos un objeto a temperatura ambiente de 25 grados y tenemos un flujo al exterior del contenedor, obviamente este flujo va a impactar en el objeto, en el cuerpo, y va a modificarle su temperatura por mínimo que sea. Una décima de grado, una milésima de grado, pero le va a modificar la temperatura. Entonces sí habría que tomar en cuenta que esta temperatura del cuerpo sería variable, pero porque estamos hablando de un cuerpo que puede almacenar calor, que tiene una cierta capacidad calorífica, pero en cambio del exterior, del ambiente, no podemos hablar que tenga una capacidad de almacenamiento de calor, etc. Porque aunque se podría determinar mediante las partículas ambientales y todo eso, pues sería un valor despreciable. Como siempre los sistemas físicos, cuando hablamos de, por ejemplo, decimos, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de este objeto, pero, por ejemplo, del péndulo, y decíamos, la cuerda no se va a tomar en cuenta porque aunque tiene una masa y existe, comparado con el kilogramo del péndulo, pues la masa del hilo de la cuerda es despreciable y entonces no se toma en cuenta. Si nosotros lo quisiéramos resolver con mucha precisión, deberíamos tomar en cuenta la masa de la cuerda y su aceleración, etcétera. Pero pues obviamente si lo tomamos en cuenta y obtenemos el resultado, vamos a ver que no va a variar prácticamente en nada. Pues bueno, este tipo de cosas, a lo mejor al principio es difícil de comprenderlas, pero pues sí, ya razonándolos un poco, sí se da uno cuenta que, por ejemplo, aquí, pues el flujo de calor que va al exterior sí representa una pérdida para nuestro sistema de calentamiento, pero no representa una ganancia para el ambiente en cuanto a modificación de su temperatura ambiente. Bueno, ¿dudas? ¿No hay dudas entonces ya? Bueno, entonces ya en resumen, este tipo de sistemas son muy simples, siempre nos va a dar este tipo de gráfica. ¿Dónde va a comenzar? Pues en el valor inicial. ¿Dónde va a terminar? Pues eso no se sabe, eso depende de los parámetros del sistema, que aquí nos definieron, pues que iba a terminar en 30 grados centígrados. Es la temperatura máxima a la que va a llegar el material de aquí. ¿En cuánto tiempo? Pues en lo que se determinó aquí. También podemos concluir que pues, las ecuaciones prácticamente siempre van a ser de primer orden, se van a resolver muy fácil, incluso cuando no son homogéneas, en pocos pasos obtenemos la solución y pues no va a variar mucho lo que hagamos. Aquí se fijan la diferencia con el ejemplo anterior, únicamente que aquí hay un flujo o una pérdida de calor. En el otro no había, entonces Q0 no existía. Entonces todo era nada más el calor que le aportaba el sistema al material, que en aquel ejemplo era el tubo de ensayo, y no se tomaba en cuenta ningún flujo hacia el exterior. Aquí sí, pero pues ya más modificaciones yo creo que no podría haber. Pueden haber sistemas más complejos y tomarse en cuenta más cosas, determinar la capacidad del material con sus valores precisos dependiendo del material, también la resistencia térmica del material que se esté usando también puede determinarse con mucha precisión con base en el material, la longitud, el área de sección transversal, como dijimos. Entonces, en lugar de darles aquí el valor, pude haberles dado la medida de este material, la longitud y el área de sección transversal. ¿Cuál es el área de sección transversal? Pues este cuadrado que está aquí.
Este cuadrado que está aquí sería el área de sección transversal de este material. ¿Y cuál sería la longitud? Pues esto de aquí, lo que separa al interior del exterior, o la temperatura C de la temperatura A. Y ya nada más faltaría darles el parámetro de la conductividad térmica del material, y entonces ya podríamos conocer la resistencia térmica de este. Entonces ya las variaciones son nada más en qué parámetros les dan. Si les dan la conductividad térmica, longitud y área, pues ya calculan la resistencia térmica. Si les dan la masa del material, pues les tienen que dar su calor específico, o ustedes lo determinan mediante una tabla o lo investigan, y así obtienen su capacidad térmica. Y pues el modelado, ya vieron que es muy sencillo, nada más son dos ecuaciones, una basada en el flujo y otra en la capacidad térmica. Con las dos se obtiene ya el modelo, sustituimos parámetros y resolvemos la ecuación, ya con las condiciones iniciales dadas. Bueno, si no hay dudas, aquí le dejamos. Si hay dudas o comentarios, pues exprésenlos, por favor. Creo que no, profe, todo bien. Muy bien, entonces gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Que pasen buena tarde. Igualmente, Gracias, profe, profe. gracias. Igualmente. Hasta luego.